Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte, esta es la tercera parte. Acabamos de ver cómo se veía desde el paradigma empirista, racionalista o positivista el cuidado de enfermería, ¿cierto? Y los métodos que nosotros utilizamos desde la investigación y digamos que en la cotidianidad para poder ver los fenómenos o atender a las situaciones de cuidado que son de nuestro interés. En este momento vamos a ver el siguiente paradigma, que es el naturalista, el interpretativo o el social, cómo se produce el cuidado y qué características tiene. Es importante decir que este paradigma naturalista e interpretativo tiene algo interesante y es que tiene un lenguaje bastante congruente con las creencias y los valores de enfermería, ¿cierto? Con ese componente ontológico que vimos al comienzo. Proveen métodos para generar teorías propias de enfermería y no de otras disciplinas. Esto es importante para nosotros tenerlo en cuenta. Nosotros somos una disciplina propia y recuerden que al ser disciplina debemos garantizar los métodos para adquirir nuestro propio conocimiento. En este sentido, somos capaces de generar teorías propias que puedan orientar nuestra práctica de enfermería. Desde este paradigma es posible generarlas y crearlas. El interés, por ejemplo, en investigación podría ser el abordaje desde metodologías fenomenológicas, hermenéuticas, la teoría fundamentada o la etnografía, ¿cierto? Desde la parte de investigación. Si nosotros analizamos cómo se ve ese cuidado de enfermería desde este paradigma, nos encontramos que el cuidado es integrador, que es una totalidad, que integra los aspectos subjetivos de la persona y su contexto como parte del cuidado de enfermería. Es decir, no solamente nos interesan los aspectos puntuales relacionados a aquellos aspectos que nosotros observamos, sino que nos interesa cómo la persona percibe, ¿cierto?, su experiencia de cuidado. Nos interesa los aspectos subjetivos o le damos valor a los aspectos subjetivos que tiene la persona y que para ella son significativos. Y algo importante es la vinculación del contexto en ese cuidado de enfermería. Tenemos que tener en cuenta el papel que juega el contexto, ¿cierto?, cuando nosotros realizamos nuestras intervenciones y cómo cambia cuando nosotros consideramos el contexto de la persona, sus características y su subjetividad. Entonces aquí tenemos estos dos paradigmas, el empirista y el interpretativo. Cada uno tiene una manera diferente de ver los fenómenos que son de su interés, ¿cierto? Y miremos cómo cada uno de ellos ha permeado de alguna manera la práctica de enfermería que conocemos hoy. ¿Cuál paradigma podríamos nosotros decir que es mejor que el otro? Y la respuesta es que no hay un paradigma que sea mejor que el otro. Necesitamos de ambos paradigmas, ambos son importantes. Si bien nosotros nos identificamos mucho con el paradigma quizás interpretativo o el natural, ¿cierto? Nos importa también tener a veces en algunos casos ese control sobre algunos fenómenos de interés. Necesitamos de juntos para poder alimentar nuestra disciplina, la práctica y el conocimiento que construimos alrededor de ambos. Esto nos da diversidad a la comunidad científica para entender esos áreas de conocimiento que son importantes para nosotros y permiten mucho el intercambio de ideas y de opiniones, permite el crecimiento disciplinar. Digamos que sin el apoyo de cada uno de estos paradigmas y de estas formas de ver el mundo, pues estaríamos, digamos que en desequilibrio en la comprensión de lo que es importante para nosotros en enfermería. ¿Cuál es la desventaja? A veces la confusión que puede haber de ambos puntos de vista, pero si nosotros entendemos las características de cada uno, digamos que esa desventaja puede solventarse. Luego de ver estos elementos, vamos a pasar ahora a entender unos conceptos generales y centrales que nos van a permitir comprender mejor los siguientes elementos de la estructura de conocimiento. Ya hemos hablado de algunos de ellos, como por ejemplo el término fenómeno, ¿cierto? Les he hablado mucho de los fenómenos de interés para enfermería, pero uno podría decir, bueno, ¿qué es un fenómeno? ¿Qué es un concepto, por ejemplo?
Un fenómeno es definido como un objeto o aspecto que se conoce mejor a través de los sentidos, del pensamiento o de la intuición. Nosotros hablamos todo el tiempo de los fenómenos, por ejemplo, los fenómenos naturales. El arco iris es un fenómeno natural. Cuando tiembla la tierra es otro fenómeno natural. Cuando vemos que hay un volcán en erupción es otro fenómeno. Entonces, fenómeno denominamos nosotros aquellas situaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor y que es captado por los sentidos, por nuestra intuición o nuestro pensamiento. ¿Qué es un concepto? Un concepto son palabras o frases que resumen las características esenciales o las propiedades de un fenómeno. Por ejemplo, el concepto que tenemos nosotros de adelante o detrás, ¿cierto? Izquierda o derecha. Son conceptos, ¿cierto?, que resumen una característica específica de algo que nosotros estamos observando. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una afirmación o declaración acerca de un enunciado o concepto de las relaciones entre dos o más conceptos. Una proposición es justamente eso, es una afirmación que yo puedo establecer, un supuesto que puedo establecer a partir de la unión de dos o más conceptos. Entonces, por ejemplo, la luna es redonda, el cielo es azul. Existen cadenas montañosas que rodean a la ciudad de Bogotá. Son proposiciones, son frases, son afirmaciones que yo hago y que realizo sobre fenómenos, conceptos, ¿cierto?, que agrupan en aquello que yo quiero explicar o que yo quiero mencionar. Otros conceptos que son importantes. Recordemos lo que es una filosofía. Lo vimos en el primer video de esta temática, ¿cierto? Y recordemos que son declaraciones sobre lo que las personas suponen que es la verdad en relación con el fenómeno de interés de la disciplina y lo que creen respecto al desarrollo del conocimiento de ese fenómeno. Recordemos que contienen afirmaciones tanto ontológicas como el deber ser, el epistemológico, que es el cómo conocer, y éticas, que agrupa valores y principios puntuales. Una filosofía, entonces, recordemos que es producto también de la reflexión que se da, ¿cierto?, en un grupo de personas, en una comunidad o en una disciplina, alrededor, ¿cierto?, de situaciones que son de su interés. Esas reflexiones de alguna manera permiten el desarrollo del conocimiento de ese fenómeno o de ese concepto que nosotros estamos estudiando. Un concepto adicional es el de paradigma. Un paradigma puede definirse como aquellos supuestos filosóficos para tratar de comprender el mundo. Son declaraciones o grupo de declaraciones que identifican los fenómenos relevantes para la disciplina. Entonces, un paradigma podríamos decir que son una afirmación, una corriente de pensamiento o un supuesto derivado más bien de esa corriente de pensamiento que perfectamente podría ser una filosofía y que nosotros determinamos o afirmamos frente a alguna cosa. Un ejemplo de paradigma es la manzana es jugosa. Yo tengo una imagen aquí a la derecha. Nosotros sabemos qué es una manzana y también tenemos una idea de qué es jugosa. Quizás cuando nosotros hablamos de una manzana podemos imaginar una manzana roja o una manzana verde, dependiendo del concepto que cada uno tenga. Y cuando a nosotros nos hablan de que algo es jugoso, ¿cierto? Nosotros podemos imaginar algo o asociar algo que para nosotros signifique ese concepto de jugoso. Si a nosotros nos hablaran de la manzana es jugosa, podríamos ver algo parecido a lo que tenemos quizás en esa imagen, ¿cierto? Y básicamente ese es un paradigma. Simplemente para una persona esa puede ser una afirmación sobre la forma en que esa persona ve o identifica que una manzana es jugosa. Entonces esto para que lo tengamos claro. Los conceptos son importantes para que podamos continuar y comprender los elementos que se vienen a continuación. Ya vimos nosotros esta primera parte que está en la nube, que es lo más abstracto, ¿cierto? Lo más alto, ¿cierto? Que son esos dos paradigmas grandes que nosotros
conocimos. Esos paradigmas que principalmente están dados desde el paradigma racionalista, positivista, empírico, ¿cierto? Y tenemos empirista, perdón, y el naturalista, el social, o el hermenéutico interpretativo, ¿cierto? Que tenemos desde la otra corriente. Lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo desarrollamos los siguientes conceptos de la estructura de conocimiento y vamos a empezar por el de metaparadigma. El metaparadigma tiene una característica importante y es que tiene un grado importante de neutralidad. Entonces vamos a ver en qué consiste. El metaparadigma de enfermería, básicamente, son conceptos y proposiciones globales que identifican aquellos fenómenos que son de interés para enfermería, para la disciplina, y está compuesto de 4 conceptos que soportan ese desarrollo de enfermería. Uno es el de cuidado o enfermería, ambos se traducen de manera única como un solo concepto. El otro es el de persona, el otro es el de salud y el otro es el de entorno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es persona? Persona podríamos entenderla como individuos, familias o comunidades. Sea cual sea, esos son nuestros sujetos de estudio o nuestros sujetos de cuidado. El ambiente se refiere a aquellas personas que son significativas para la persona. Involucra los ambientes físicos, los escenarios, las condiciones locales o las condiciones mundiales. Si hay una persona hospitalizada, quizás si nosotros estamos en un contexto clínico y tenemos a una persona hospitalizada, podríamos ver que el personal de salud hace parte del ambiente de esa persona. La familia de alguna forma o los familiares o los cuidadores de esa persona que está hospitalizada también hace parte del ambiente, ¿cierto? Y cuando yo hablo de los escenarios y las condiciones locales o mundiales, hablamos de todo lo que acontece alrededor de esa persona, cuáles son las políticas que lo rigen o lo apoyan o lo acompañan, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay alrededor de él? El concepto de salud, que se mira como un estado de bienestar en el momento de proporcionar los cuidados. El cuidado o enfermería, yo les comenté que eran los dos conceptos, uno o el otro, ¿cierto? Son las acciones, son aquellas metas y los resultados de enfermería que obtenemos cuando realizamos nuestro proceso de atención de enfermería. Sin embargo, no solamente el metaparadigma involucra esos 4 conceptos, ciertos centrales para nosotros, sino que involucra las relaciones que se establecen entre esos conceptos. Entonces podríamos nosotros mirar la relación entre la persona y la salud, la relación entre la persona y el medio ambiente, la relación entre salud y enfermería, y la relación entre persona, ambiente y salud. Entonces tengamos en cuenta esto, cuando hablamos de metaparadigma de enfermería, no solamente nos referimos a los 4 conceptos que mencionamos arriba, sino a las relaciones que hay entre esos conceptos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Conceptos y relaciones entre conceptos. Entonces vamos a continuar con esta temática en el siguiente video.